Bienvenidos al tercer día del Congreso de Mantenimiento número 20, organizado por IPEMAN. En esta oportunidad vamos a abrir el día con el doctor Rosendo Huerta, quien viene desde Venezuela para tratar el tema el arte de generar beneficios sostenibles y cuantificables con el análisis causa-raíz. Este tema es muy importante y muy de actualidad. Cabe señalar que el doctor Rosendo Huerta es presidente de Engineering Reliability Management. Le dejo con ustedes. Adelante, doctor Rosendo Huerta. Bien, ante todo, muy buenas tardes a todos los presentes. Sé que se irán reincorporando, pues porque siempre en la primera ponencia algunos todavía están con algunas labores, pero como bien lo dijo nuestro moderador Luis Gonzalo, este es un tema muy importante y lo vamos a abordar de una manera de dar algunos conceptos muy fundamentales, pero que estén bajo norma, para luego entrar en casos de aplicación y, por supuesto, como es muy costumbre de mi parte, poder establecer lo que sería no me están viendo, que no había conectado el video, me disculpan. Es poder establecer algunos aspectos claves que me ayuden a realmente lograr esos beneficios sostenibles y cuantificables con esta metodología. El análisis causa-raíz es, yo diría que es una de las metodologías asociadas a confiabilidad, al arte de confiabilidad, muy aplicada en mantenimiento y en muchas otras áreas de la ingeniería, incluso de la medicina, etcétera, pero que es de las pocas herramientas de gran envergadura y de gran aplicación a nivel industrial que aún no está normada, no tiene una norma. Y vamos a ver más adelante una de las razones del por qué. Yo particularmente considero que no se ha sacado una norma que establezca bien el análisis causa-raíz, a pesar de que hay muchos libros, por supuesto, algunos pioneros en algunas metodologías en particular, inclusive la NASA también tiene un manual de análisis causa-raíz, pero no digamos que es como un estándar o una norma establecida. Y bien, es importante entender que cuál es la tendencia actual. Y la tendencia actual a nivel industrial, y no solamente a nivel industrial, digamos a nivel del proceso de enseñanza-aprendizaje, es que la panorámica mundial invita a que las empresas deben mantenerse competitivas y con mayores oportunidades en el mercado. Y una de las formas de mantenerse competitivas, por supuesto, es que sus procesos productivos tengan una mayor continuidad. Es decir, que estén la mayor cantidad del tiempo dentro de su línea de negocio, de su línea de producción. Y para eso, pues entonces requerimos que el proceso tenga la menor cantidad de fallas posible. Por eso es que esta metodología nos ayuda mucho y es una de las metodologías que me permite, si se aplica de manera correcta, indistintamente, del modelo o el esquema metodológico que vamos a aplicar, nos dé resultados en el corto y mediano plazo. Por supuesto, actualmente lo que se busca es crear valor y aumentar la rentabilidad. Entonces, por supuesto, generar valor, tenemos que llevarlo siempre a un valor monetario, pero hay algunos valores intangibles como es eso que está, también es el incremento del talento de las empresas, o sea, que haya mayor niveles de competencia dentro de las personas que forman parte de un negocio. Y eso, por supuesto, mientras tenga más talento, voy a generar más valor tangible desde el punto de vista económico. Y eso debe aplicar para todas las actividades y todos los procesos
que se realicen en las compañías, indistintamente del sector. Esta metodología, como muchas otras, aplica, como dije al principio, sector minero, eléctrico, alimentos, bebidas, petróleo, petroquímica, farmacéutico, etcétera, etcétera, etcétera. Ferroviario, que por ahí me pasaron una nota en estos días con la presentación del día lunes, haciendo unas preguntas que podrían hacer para un ferrocarril. Bueno, esta metodología igualmente, porque el análisis causa-raíz es para analizar fallas. Y cualquier falla que se presente indistintamente del negocio puede ser resuelta con esta metodología. Lo que pasa es que no es una metodología única. Pueden existir varias modalidades. Y esos son los ejemplos que vamos a mostrar. Entonces, unas definiciones de términos básicos para que nos centremos, porque vamos a hablar de análisis causa-raíz. Entonces, por supuesto, como les dije, el primer concepto es falla, porque análisis causa-raíz es para evitar fallas. También podemos hablar de fallas, problemas para accidentes, incidentes, o sea, aplica en línea general para cualquier cosa que me afecte una función. Si yo pierdo una función, estoy en falla, sea parcial o sea total. Entonces puedo aplicar el análisis causa-raíz para ver la falla. ¿Por qué es tan importante el análisis causa-raíz? Y dije que era para ver resultados de corto y mediano plazo. Porque la forma más sencilla de definir confiabilidad es la expresión matemática de que confiabilidad es 1 menos la probabilidad de falla. Entonces, si yo reduzco las fallas, automáticamente subo la confiabilidad. Y recuerden que la confiabilidad como concepto es la probabilidad de que un activo se mantenga operativo por el tiempo que se requiere. Esa es la continuidad operativa. Entonces, si yo cumplo con eso, cumplo con las metas de producción, con las metas del negocio del que estemos hablando. Entonces, una falla es cualquier evento o situación que impide el cumplimiento de un propósito establecido de un activo. Y aquí pueden ser activos físicos o no físicos. Yo particularmente he participado, no está como ejemplo por razones de tiempo, en análisis causa-raíz del bajo rendimiento de personal. O sea, porque un personal no rinde lo que se espera de él en su puesto de trabajo. Ahora, si nos vamos al concepto de la norma ISO 14224, porque esa es una norma que está particularmente para el manejo de información de mantenimiento y confiabilidad y está muy ligada al sector petrolero. Es la terminación de la habilidad de un sistema, equipo o parte para realizar una función requerida. ¿Ya? Entonces tenemos ahí dos conceptos, uno que es una adaptación mía y el que está bajo una norma ISO en particular. Pero lo importante es eso. Cuando hablamos de falla es que algo no está haciendo lo que debe. Ahora, ¿cuándo analizarla o no analizarla y con qué metodología? Bueno, aquí lo vamos a ver con algunos ejemplos para que ustedes saquen sus propias conclusiones en función de su entorno laboral particular. Otro aspecto bien importante es el mecanismo de falla. Porque si yo detengo el mecanismo de falla, entonces la falla no se va a presentar. Y entonces, bajo la norma ISO, el mecanismo de falla es un proceso físico, químico u otro que conlleva a una falla, o sea, a que se pierda la función. Este proceso de deterioro puede ser progresivo o súbito e induce la ocurrencia de la falla. Entonces, por supuesto, ojalá que todos nuestros procesos o mecanismos de falla sean un proceso progresivo en el tiempo, porque nos va a dar más tiempo para poder tomar acción ante que la consecuencia de la falla se torne mucho mayor dentro de mi proceso. Y causa de falla, que es la razón por la cual se hace un análisis causa-raíz, es la circunstancia que puede ser durante la manufactura, el diseño o el uso que conlleva a una falla. Y ese es el concepto de la norma ISO. Entonces, aquí sí me quería detener un poquitito. Porque existen muchas metodologías que las vamos a ver más adelante. Algunas, si las listo todas, bueno, sería una plática solamente de listar y para qué se utilizan las diferentes metodologías que están en el mercado, más las adaptaciones de diferentes empresas consultoras y consultores en particular. Entonces, en la causa de falla, lo que sí es importante es que
lleguemos a la verdadera causa raíz. Y la verdadera causa raíz es la que está de fondo y es la que, dependiendo del autor, se llama la causa raíz latente. En algunos casos la llaman la organizacional, otros la pueden llamar que es la que depende del empresarial. Eso va a depender de los autores, pero sí es importante entender que la causa de falla tenemos que llegar a la verdadera raíz y no a la parte superficial, porque esa es la razón por la cual muchas veces decimos, pero yo hice el análisis causa-raíz y se sigue repitiendo la falla. Eso quiere decir que una de las razones, porque habría que analizarlo dentro del entorno que se hizo el análisis, si realmente la falla fue analizada adecuadamente y se llegaron a las verdaderas raíces. Ahora bien, un análisis causa-raíz, una definición muy general, es una metodología utilizada para identificar las causas que originan las fallas o problemas o accidentes o incidentes, que si son corregidas, prevendrán su recurrencia. Es decir, cuando yo aplico la metodología, indudablemente voy a identificar esas causas. Y hay nuevos, digamos, tendencias que hablan de raíces intermedias o raíces circunstanciales, etcétera, etcétera. Todo puede ser aplicable, pero entendible y que sea auditable, pero llegar a la verdadera causa raíz. Y al llegar a la verdadera causa raíz, entonces vamos a tener que tomar acciones que tienen que ser asertivas y efectivas para que entonces la falla o no se presente más, pero muchas veces eso es complicado por la naturaleza de los procesos o del activo que se esté analizando o de la misma falla, del mismo incidente o del mismo accidente. Entonces, lo que se hace es que las acciones van dirigidas no solamente a que el cero falla, sino a que en el caso que se vuelva a presentar, las consecuencias sean las menos dañinas para el proceso productivo donde ella se está registrando. Y aquí tienen algunas de las herramientas utilizadas. Entonces, tenemos, si se ve en el paso para resolver problemas, ahí se listan 10, pero 10, digamos, posibles acciones dentro de un análisis. Si es para listar problemas, si es para priorizar problemas, si es para analizar síntomas, probar teorías, identificar causas raíces, evaluar alternativas, diseñar controles, implementar o verificar desempeño. Y dentro de las herramientas que aquí las tenemos, ¿verdad? Con sus iniciales, porque si no es ilegible, aquí las tenemos. Se puede usar línea de tiempo, diagrama de flujo, tormenta de ideas, causa de efecto, recolección de datos, análisis de cambios, Pareto, histogramas, diagramas de correlación, árbol de fallas, grupo generador, soluciones creativas, análisis lógico, entre muchas otras. Y de experiencias internacionales, aquí lo que es que en función de esta lista se dice, las que están en negro es cuál es su uso más frecuente de este listado de herramientas, que no son todas. De hecho, aquí, a propósito, no hay dos de las que yo voy a colocar como ejemplos de casos de aplicación reales. Y a lo mejor les menciono otros, pero sin láminas, porque por el tiempo es que siempre va a estar en contra de nosotros, lamentablemente, y por eso tenemos que ser lo más ágiles posible y dar chance a las respectivas preguntas que la audiencia tenga al final de la presentación. Entonces, esto es algo bien importante. Mucha gente me pregunta, ¿qué metodología es la mejor? Y seguro que ya alguno me le iba a preguntar después que viera las diferentes, o a lo mejor me la hace, de las que usted aplicó, que mostró cuál es la mejor. Entonces, decir qué metodología de las que están en el mercado es la mejor, primero nos vamos a ir a esos 4 grandes listados que están en los bordes, superiores derecho-izquierdo, inferior derecho-izquierdo. ¿Qué tipo de gerencia tiene la empresa? ¿Es un tipo de gerencia que quiere resultados inmediatos, que le gusta resultados de mediano plazo o prefiere los de largo plazo que están bien soportados? O sea, el tipo de gerencia es importante
para ver cuál metodología puede ser mejor que otra. El proceso productivo es un proceso productivo continuo, trabaja 24 horas los 365 días del año. Ese proceso tiene redundancias o no tiene redundancias. Eso también es muy importante tomarlo en cuenta. El entorno. Estoy en un entorno donde las condiciones técnico-económicas, bueno, que ahorita a nivel mundial son críticas por la pandemia, pero ¿cuál es el entorno empresarial? Mis clientes son muy celosos, los pierdo con facilidad, son muy fieles, etcétera, etcétera. Eso también hay que evaluarlo para seleccionar cuál sería la mejor tecnología, la mejor metodología de análisis causa-raíz. Y la cultura de trabajo también es sumamente importante. O sea, si tenemos un personal que realmente está bien identificado, es una cultura de trabajo sana, libre de culpas, no se buscan culpables, sino que lo que se busca es la mejora continua y el reconocimiento. Entonces, esos 4 aspectos se complementan con el capital humano. ¿Qué tan competente es el capital humano que tengo? ¿Qué tanto tendría que invertir para que desarrollen una u otra metodología y forme parte de la cultura de trabajo dentro de la empresa? Y por supuesto el capital financiero, porque en función de algunas metodologías, la inversión para formar ese capital humano, para generar los procedimientos, para empezar a dar resultados, va a ser más alta. Entonces, eso es, la selección de la metodología no es simplemente que yo les diga, no, para mí la mejor es esta. Yo tengo particularmente una que podría decir cuál es la mejor en función de mi criterio, pero para que sean casos pero muy complejos, de muy alta envergadura. Sin embargo, otras que podrían ser menos agresivas también me podrían dar los mismos resultados. Sin embargo, a lo mejor tendrían que invertir un poco más de tiempo para ello. Bien, entonces aquí vamos a comenzar a hablar de los casos. Y esta es una empresa de manufactura que tiene más de 5.000 empleados. Y en este caso, esta empresa de manufactura empleó el famoso diagrama de Ichikawa o el diagrama causa-efecto como metodología. Y era falla en motores eléctricos. Ahora, si se dan cuenta, acá es una adaptación realizada y la tomé, le cambié por respetar los derechos de autor, cambié algunas palabras, pero esto está en el libro del señor James Block, en su famoso libro de Failure Analysis and Troubleshooting. Tuve la suerte de participar con él en capacitarme cuando eso no se hablaba de análisis causa-raíz, sino de análisis de falla. Y él decía de que cualquier falla tenía solamente 7 posibilidades de causa, que son las que están ahí, con otros nombres en su libro: por ensamblaje, por procedimientos, por material, por diseño, por el entorno, por el mantenimiento o por la operación. Entonces, se desarrolló para esta empresa petrolera, se aplicó esta metodología de diagrama Ichikawa, pero para que no tuviera tantas espinas de posibles causas iniciales, nos basamos en esas 7. Y con esas 7, entonces, se comenzaron a plantear teorías dentro de cada una de esos 7 ítems para poder demostrar qué era lo que estaba ocurriendo. Aquí se realizaron muchas pruebas destructivas y no destructivas. Es importante decir que acá tenemos que barrer todas las 7 posibilidades y no es que si ya en una consigo desviación, digo, bueno, esta es la causa. No, tengo que irme a revisarlas todas porque normalmente es más de una la causa asociada de una falla, problema, accidente o incidente. Entonces, aquí se realizaron esas pruebas destructivas. Cuando se hizo todo el análisis, se llegó a la conclusión que el problema estaba en que las fallas se habían iniciado cuando se había cambiado la marca del rodamiento, porque la operación sigue igual, el mantenimiento sigue igual, no habían cambiado condiciones del entorno, era el mismo diseño de los últimos 15 años, simplemente había eso. Ahora, ¿por qué? Con cambiar el rodamiento comenzaron las fallas y ya no podíamos decir, bueno, la causa es rodamiento inadecuado, no. Entonces se tomaron rodamientos nuevos y usados y se fueron a pruebas de laboratorio para hacer pruebas de dureza, de rugosidad, de soporte de carga de los componentes internos, de vida útil esperada, etcétera, etcétera. Estos eran unos rodamientos autolubricados. Entonces,
Acá, por supuesto, se veían, se analizaban síntomas, se analizaban las principales fallas hasta llegar a la causa que está acá, rodamientos inadecuados, era la causa raíz, que más adelante vamos a ver lo que se llamaría la causa raíz física. Tenemos que ir más abajo. Por eso digo, si yo solamente digo rodamiento inadecuado y tomo recomendaciones sobre eso, a la final las fallas se van a seguir repitiendo. Entonces aquí la causa raíz eran que los rodamientos actualmente utilizados incrementaban el número de fallas debido a que no poseían la estructura correcta, era de muy baja homogeneidad y dureza, tenían baja carga y la grasa de baja calidad en comparación con los requeridos por el proceso operativo. Por decirles algo, la grasa tenía que ser a base litio y era a base calcio. Y eso para los conocedores un poquitico de lo que es la lubricación o lo que son los fenómenos de tribología, eso es como comparar mineral con sintético, como para que se den cuenta el por qué estaban fallando tanto esos rodamientos. La idea es que con ese diagrama de Chicago, yo cuando digo, bueno, ¿será la causa por operaciones? Hay que empezar a hacerse preguntas. ¿Cómo puede fallar la operación? Porque cambia las ventanas operativas, porque esté trabajando con exceso de carga. Y allí voy, son hipótesis que tengo que ir descartando. ¿No? O sea, hay que hacer un análisis completo de la información. Ahora, con este análisis como lo tenemos, lo principal que se veían era que adicionalmente los costos eran muy altos porque habían rotura de acoples, altas temperaturas, roturas en cajas de engranaje, porque esto era un motor para un sistema de enfriamiento dentro de este proceso productivo. Entonces, la solución fue cambiar la marca de rodamientos nuevos por la que se venía utilizando tradicionalmente o similar para no casarnos con esa marca, porque si no, vamos a depender. Ahora, la implementación y verificación de las mejoras, se instalaron rodamientos de la marca tradicional porque resultaba que cuando se hizo el estudio de mercado y la licitación eran los más económicos, se realizó el comportamiento operacional y dinámico del equipo, así como la estadística de fallas durante 2 años. Y eso me trajo un beneficio de más de $900,000 al año, no solamente por los costos de reparación, sino sobre todo por la continuidad operativa, o sea, porque podía mantener la línea de producción activa. Y esto es una metodología, un diagrama de Chicago que yo creo que todos lo han trabajado, con la diferencia que lo enfocamos en 4 posibles aspectos. Es una muy buena herramienta trabajarla de esa forma. Aquí viene una empresa de alimentos que tiene más de 10,000 empleados. Son más de 17 instalaciones de alimentos y una que no es alimento, pero está dentro de ese mismo negocio. Son más de 10,000 empleados. Y aquí tenemos 3 casos, 3 casos, que sería el caso 2, 3 y 4. Pero ¿por qué los vamos a mostrar así? Para que vean la versatilidad de metodologías que se pueden utilizar. Y aquí, ¿qué se hizo? Se diseñó un proceso de decisión para la empresa, para seleccionar qué metodología utilizar en función de la falla que se fuera a analizar. Entonces, yo identificaba una falla y preguntaba, ¿la falla es crítica? Detrás de que es una falla crítica estaba bien delimitado. Entonces, si era así, se aplicaba el ACR con el árbol lógico. Es una adaptación de la metodología que patentó y está muy pues sigue muy vigente de la empresa Reliability Center Incorporated, de RCI, de los hermanos latinos. Entonces ese es el árbol lógico, solamente para fallas críticas. En el caso de que no fuera crítica, entonces era de mediana criticidad. Si era de mediana criticidad, se aplicaba la técnica de los 5 por qué. Y si no era de mediana criticidad, es que era de baja criticidad, que es el no, entonces se aplicaba la técnica del equipo generador. Pues fíjense, una empresa con 3 metodologías en función de un análisis del tipo de falla que se fuera a analizar. Eso es mucho más, como dirían mis amigos argentinos, mucho más prolijo porque tengo un abanico de opciones que es adaptar la técnica en función de lo compleja que pueda ser la falla. Entonces, acá, por supuesto, había que hacer un análisis de criticidad para ver si la falla era de alta, media o baja criticidad. Y en este caso, entonces, la falla de más alta criticidad era el sistema de calentamiento en esa empresa alimenticia. Entonces, ese sistema de calentamiento fue el que se desarrolló con el árbol lógico.
No coloco aquí el árbol lógico porque el último caso es con el árbol lógico, entonces allá lo voy a explicar. Pero el árbol lógico establece, así debe ser, así sugiero yo como consultor, cualquier metodología de identificar mínimo 3 raíces: física, humana y de sistema. También la física la llaman de componente, la humana la llaman de labor, la de sistema la llaman latente, dependiendo del consultor, la metodología, el libro con el que estén trabajando. Entonces, para esta, aplicando la metodología del árbol lógico, que es un problema sistemático y sistémico, se va primero de lo general a lo particular y después de lo particular se cambia la pregunta de cómo puede ocurrir a por qué ocurrió, es que se identifican esos 3 tipos de fallas. Entonces, hubo muchas más, pero aquí están las principales. La raíz física era degradación del material de los tubos, la humana por operar con temperaturas superiores a la del diseño, y las de sistema por una presión gerencial por superar las metas de producción, porque tenían muchos pedidos en el mercado. Entonces, fíjense, si yo me voy solamente a la degradación del material de los tubos y tomo solamente recomendación sobre esa y no corrijo lo otro de operar con temperaturas superiores o evitar la presión gerencial, ¿qué voy a hacer? Que los tubos se van a seguir degradando y se van a seguir repitiendo la falla. Ahora, si yo corrijo esto, que es la presión gerencial de superar las metas, digo, bueno, yo te acepto esa sugerencia, pero entonces permíteme de que yo opere a temperaturas más altas porque es necesario, y para eso necesito cambiar el material de los tubos, para que lo soporten. ¿Ves? O sea, se puede hacer, pero identificando siempre la causa raíz final, que es la de sistema o la latente. En este caso, el beneficio fue superior a los $480,000 en una de las plantas. Luego iban a hacer una adaptación porque este horno era similar en otras, estaba pasando el problema, y asumo que esto por lo menos habría que multiplicarlo por 3 o por 4, pero luego yo perdí el contacto de esta falla en particular. Entonces, dentro de esta misma empresa, luego viene la técnica de los 5 por qué. La técnica consiste en aplicar 7 pasos. Aquí sí les digo, los 7 pasos es recabar toda la información sobre el problema que se está analizando, conformar el equipo natural de trabajo, abordar el problema y preguntar por qué mínimo 5 veces, analizar cada uno de los 5 por qué, buscar la solución, poner en práctica la solución y medir los resultados para luego asegurar que se está aplicando la técnica correctamente. Eso se los dejo allí porque lo van a tener como material de apoyo, que son los 7 grandes pasos. Por supuesto, en un curso solamente esta metodología se aborda mucho cómo atacar cada uno de ellos. Igualmente, la jerarquización de los sistemas, entonces estaba lo que correspondía con alta, media y baja criticidad, y en este caso se tomó la falla en el control de calidad, que si nos vamos acá, fíjense, el control de calidad era el segundo en la parte de mediana criticidad. Pero sin embargo se tomó porque había un requerimiento, una iniciativa de mejorar la calidad dentro de la organización, y por eso no se tomó el primero de mediana criticidad, sino el segundo. Entonces acá los últimos 5 niveles de por qué, que son 6 en total, se toman es por razones, porque si muestro todo, pues el tiempo va a conspirar contra mí. Y entonces los últimos 4 niveles es que no se cumple con el alcance del mantenimiento planificado. No se dispone de las refacciones requeridas, no se suministra a tiempo las refacciones al almacén y no se dispone de procedimiento vigente para el manejo correcto del inventario. Entonces, fíjense que estos son los 5 por qué. Pero si yo me voy de la número 2 a la 4, el que no se disponga de las refacciones requeridas sería la causa física, equivalentes al árbol lógico. Que no se suministre a tiempo las refacciones al almacén sería la humana, y que no se disponga de un procedimiento vigente para el manejo correcto del inventario es la latente de sistema o organizacional. Entonces, aquí para que vean que indistintamente de la metodología yo puedo identificar las 3 raíces, y por eso es que yo digo que en los 5 por qué, los últimos 3 por qué tienen que obedecer a física, humana y de sistema. Si no, el análisis va a estar un poco sesgado y las fallas se les va a estar repitiendo, a menos que tengan muchas recomendaciones asociadas, y eso tampoco es bueno. En este caso, el beneficio fue superior a los $225,000 al año con este análisis de fallas.
Las recomendaciones de corto plazo se jerarquizaron las partes de los sistemas con más fallas, porque eran los que generaban mayor impacto para que se solicitaran de urgencia al almacén, y de mediano plazo se actualizó, divulgó e implantó el procedimiento. ¿Ya? O sea, con esas dos amarraba la parte del tiempo de refacciones en el almacén. Primero disponer de las que impactaba más en el proceso y luego con el procedimiento, y con eso logré solucionar la problemática. Y fíjense que el beneficio fue sumamente considerable a pesar de que era de mediana criticidad. Fíjense que el primero tenía mucho más beneficios, claro, porque el impacto es mayor, era de alta criticidad, aquí era de mediana criticidad. Y nos vamos luego al tercer caso con esta empresa, que es el cuarto que se muestra, es la técnica del equipo generador. Y la técnica consiste en aplicar 10 pasos. Identificar y delimitar la falla, indudablemente, eso va a ser siempre, indistintamente de la metodología que se aplique. Formar el equipo natural de trabajo. Analizar los antecedentes de la falla, desde cuando comenzó, o sea, todo un recuento, el contexto operativo, etcétera, etcétera. Describir las causas de la falla de parte de cada experto, porque aquí esta técnica es que se reúnen expertos, verdaderos expertos calificados dentro de la empresa, y ojalá que estén certificados nacional o internacionalmente, y comienzan a dar ideas de el por qué se presenta la falla. Y entonces el facilitador comienza a hacer un listado y comienzan a hacer un efecto embudo. Cada quien tiene que explicar lo que propone la causa, y luego, cuando se explican, la van reduciendo a consolidar las fallas por el líder del equipo, a seleccionar las causas del listado considerado. Se va reiterando el proceso hasta que se llega a las máximos 3. Podrían ser 3 para identificar físico, manera de sistema, las más probables en función de esos expertos, para luego elaborar las recomendaciones y elaborar el plan de seguimiento y control. O sea, este es los 10 grandes pasos de la metodología. Entonces aquí, por supuesto, lo de baja criticidad estaba el tapado de botellas y el almacenaje, y en este caso se tomó el tapado de botellas, y la causa raíz de los expertos identificaron, o sea, con esa opinión de expertos, una alineación inadecuada de las bandas transportadoras por desgaste en los engranajes del portatapas, perdón, es un error por fin de la vida útil, y defectos en boca de las botellas. Yo a propósito aquí lo hice. Estas 3 causas que listé acá, las 3 son físicas. Ahí no hay ni humana ni de sistema. Porque alineación inadecuada, desgaste de los engranajes, defectos en la boca de la botella, como están plasmadas, son físicas. Si les cambio el lenguaje, bueno, alineación inadecuada de las bandas transportadoras por falta de un procedimiento, ahí ya podría transformarla como en una causa humana. Pero es simplemente para que vean que en esta empresa en particular, aquí decían, como son de poco impacto, con que me identifiquen las físicas y en tal caso algunas humanas, es suficiente. Ese diagrama que les presenté del tipo de gerencia, etcétera, etcétera. O sea, aquí el beneficio superó los $105,000, y las recomendaciones fue comprar un equipo de alineación láser y capacitar a los usuarios para que aplicaran la alineación de forma correcta, rediseñar el plan de mantenimiento basado en esto que estaba acá, y mejorar el control de calidad de las botellas, porque que ya las botellas lleguen con defectos, por supuesto, no va a cumplir bien el proceso de tapado. Entonces, fíjense que están bien identificadas, en este caso las raíces físicas con una que podría ser humana, y bien las recomendaciones. Pero fíjense el beneficio asociado. Son beneficios reales, cuantificables, y algunas de estas cosas han sido presentadas con otros nombres en congresos internacionales de parte de las mismas empresas o entre empresas del mismo sector, alimenticio en este caso. Y el caso 5 es para una empresa petrolera que tiene más de 80,000 empleados. Entonces, fíjense que nos vamos de pequeño a grande, o sea, en dimensión de la empresa. Y aquí esta empresa en lo particular está manejando el árbol lógico. Y el árbol lógico, entonces, es una estructura que de 5 niveles, que es definir el problema, definir los hechos,
plantear hipótesis y establecer raíces físicas, humanas y latentes. Pero en este caso, yo particularmente digo, para que un árbol se respete, tiene que tener mínimo 6 niveles con el árbol lógico. Porque Ingeniero deberían Rosendo, haber... disculpe, en unos minutos vamos a ingresar a la etapa de preguntas. Sí, ya estamos finalizando. Ya. Que son la parte de las raíces, las hipótesis tienen que tener como mínimo 2 elementos de juicio para llegar a las raíces. En este caso, el árbol estaba en cumplimiento de los objetivos de producción establecidos. Los 3, digamos, hechos o modos de falla era alta producción diferida, variación en el potencial y los problemas de infraestructura. Y ahí estaban las diferentes hipótesis que se manejaron. Aquí se hizo con un software, que es el software de RCI. Y fíjense el total de raíces identificadas. Para el ramal de alta producción, 46 físicas, 67 humanas, 119 latentes, 6 físicas, 10 humanas y 19 para el área de variación del estímulo de potencial. Y como ya el beneficio era tan grande, no se hizo la parte del análisis de infraestructura por la razón de que la infraestructura iba a ser rediseñada en el mediano plazo. Esto trajo un beneficio superior a los 3.800 barriles de crudo por día. Multiplíquenlo a lo que estaba, porque era crudo liviano y eso es todo el dinero del mundo. Esta es una de las metodologías más utilizadas con las que se hicieron análisis como el apagón de Nueva York, la falla de Chernobyl, etcétera, etcétera. Que vean la magnitud de la metodología. Ahora, ¿qué vamos a resolver, señores? Aplicación de mejores prácticas. Utilicen en el equipo los más competentes, tanto en actitud como en actitud. Documentación bidireccional como insumo y como producto. Estadísticas estructuradas, externas e internas. No busquen culpables. Tenemos que ser objetivos y transparentes y disponer de líderes genuinos que sean reconocidos y con autoridad para que nos permitan implementar las recomendaciones y hacer el seguimiento y control. Y la optimización de un ACR es cumplir estos 7 pasos. Identificar adecuadamente las fallas, cuantificar el impacto en dinero para que podamos demostrar que soluciono la falla y aquí está el beneficio. Aplicar correctamente la metodología, la que vayan a hacer. Para eso, elaboren su procedimiento. Proceso adecuado de las hipótesis, porque ahí es donde surgen más los problemas, porque no demuestro bien las cosas. Debo jerarquizar las recomendaciones para cuál implantar primero, cuál después. Inclusión de eso dentro de las metas individuales de grupo y de la organización y hacer un proceso de documentación, seguimiento y control, que es lo que me va a permitir alcanzar el cambio cultural. Por supuesto, tenemos que diseñar estrategias que sean acordes a cada causa raíz. Una sola recomendación no va a atacar a todas las causas raíz. Entonces, cada raíz debe tener su recomendación y es buscar eliminar o reducir las consecuencias que cada uno ejerce sobre el proceso. Quiere decir que son recomendaciones efectivas a un costo óptimo. Aquí, como siempre, me gusta dejarles un mensaje, señores, pero yo prefiero, le va a quedar, señores, no le tengan miedo a las fallas. Resolver problemas es el arte de transformar una dificultad en una gran oportunidad. Y con su experiencia, con su dedicación y seleccionando bien la metodología, pueden lograrlo. Muchas gracias y ahí están mis correos y aquí estoy a su disposición para las respectivas preguntas. Gracias a usted, ingeniero Rosendo, por tan maravillosa exposición. Me agradó la última parte en la que manifestó no tenerle miedo a las fallas. Eso es bueno, eso es bueno. Los participantes que deseen hacer sus preguntas, por favor, si fueran tan amables. Mientras tanto, ingeniero Rosendo, doctor Rosendo, ¿cuál cree usted que es el aspecto más en el cual hay que tener más cuidado para la aplicación del análisis de causa-raíz? Muy buena pregunta, mi estimado. Y allí voy a reforzar lo siguiente. Todos los pasos son importantes, pero como vimos que hay diferentes metodologías que se pueden aplicar, yo diría que el paso más crucial es el proceso de validar, demostrar con hechos las hipótesis. O sea, cuando yo digo que la causa es por esta razón, eso tiene que tener un soporte técnico sólido. Porque si no, el análisis es muy sesgado y, por supuesto,
la recomendación va a estar muy distante a la realidad. Ese para mí es el proceso más delicado. O sea, el proceso de plantear y validar las hipótesis. Sin embargo, hay cosas como, por ejemplo, hasta plantear el problema puede ser muy delicado. Y en ese último caso de la empresa petrolera, estuvimos 2 semanas para plantear el problema, porque había gente que se sentía ofendida o ya culpable por por el enunciado, porque decía, estás incumpliendo las metas de producción, mira, me estás culpando a mí como operario. Entonces, hasta eso hay que tener muy mano zurda. Hay una pregunta interesante de Javier Bendezú Hernández. ¿Cómo se llama el software utilizado en el árbol de fallas? Ajá. El software utilizado en el árbol lógico, que les dije que a mí me lo regaló el diseñador del software, tuve la suerte de trabajar con él, es el PROAT. Así como suena, PRO, / o guión at, de casi acto, ACT, PROAT. Y es vendido por la gente de Reliability Center Incorporated, mejor conocido como RCI, que tienen 2 libros muy famosos, que son los libros de Root Cause Failure Analysis, de los hermanos Latino, Bob y Charles Latino. Ese es el software que se utiliza, es bastante útil, pero no es imprescindible para hacerlo. Yo les podría recomendar que lo bajan gratis, el AWS, que es en plantilla Excel, y pueden ir construyendo el árbol. Pero, por supuesto, no les va luego a imprimir el informe ni las cajitas, pero me ayuda a ir estructurando el árbol y no tener que estarlo haciendo manual. Esa es otra posibilidad, entre muchos otros, porque hay mucho software en el mercado para los análisis causa-raíz. Roberto Polo pregunta... parece que le ha pasado, acá dice, le ha pasado una falla y no la ha podido solucionar y ha tenido que venir otra persona o empresa. En realidad la inquietud parece ser cuál es el método o qué empresas especializadas pueden haber en este sentido, ¿no? En lo que es aplicación de el análisis de causa raíz. Bueno, empresas hay muchos, y particularmente yo te ofrezco mi servicio porque yo soy uno de los expertos reconocidos internacionalmente en la metodología. Solamente y en diferentes sectores, porque yo tengo experiencia en todos los sectores: alimentos, bebidas, farmacia, minera, petrolera, en todas. Hay muchos consultores. Yo te diría, bueno, quieres uno de los más famosos, te diría, bueno, busca RCI, pero si te digo, no lo puedo decir por cuestiones confidenciales, el costo de la hora hombre, pues a lo mejor sales horrorizado, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que te pueden guiar. Ahora, el que no hayan podido identificar, digamos, las causas raíz de la falla, deberían analizarse primero si dentro de la empresa tienen un procedimiento escrito de cómo hacerlo. Porque es que a veces creen que analizar la falla es simplemente, bueno, vamos a reunirnos y comenzamos a hacerlo. No, pero tiene que haber una estructura. ¿Dónde inicio y dónde culmino? ¿Ya? Y a lo mejor también el problema es que llegan momentos en que no se puede seguir analizando porque llego a las famosas cajas negras. O sea, que nadie tiene experiencia para seguir deshojando la margarita o pelando la cebolla, como lo queramos llamar. Entonces, no puedo seguir bajando en el árbol si estoy usando árbol lógico, o no se me ocurren más ideas dentro de un diagrama de Chicago, o el equipo generador de entre los expertos no hayan qué más hacer, o no se han planteado o no se han preguntado lo suficiente 5 por qué. Yo he hecho la técnica de los 5 por qué y han resultado 11 por qué. O sea, no necesariamente 5. El que lee la bibliografía dice que como mínimo son 5, pero pueden ser muchos más. Entonces, hay varios y, bueno, puedes hacer una búsqueda de servicios de análisis causa-raíz por internet y te van a salir muchos. Ahí tienes mis contactos que te podría dar alguna orientación, como hice el lunes, que varios me escribieron haciéndome algunas preguntas y los orienté de cómo poder dirigir algunos estudios de otras metodologías.
Bien, el ingeniero Wilder Medina hace una pregunta interesante. ¿Cómo determinar las causas raíces de las fallas ocultas? Es decir, las fallas invisibles. Ajá. Eso está interesante. Primero que, como dije, el análisis causa-raíz se aplica a cualquier cosa. Y cuando hablamos de cualquier cosa, no es que sean activos físicos. Se pueden aplicar un análisis causa-raíz a problemas mentales de una persona, a un bajo rendimiento. Ahora, si nos damos cuenta, las fallas ocultas, en mi criterio, y lo dije en mi presentación del lunes, para mi juicio, para mi expertise, están asociadas a los sistemas de instrumentación, protección, control y seguridad. Entonces, quiere decir, interruptores de nivel, válvulas de alivio, o sea, así sea la falla oculta, va a haber un activo físico. Entonces, tú no estás analizando, tú no vas a partir de analizar la falla oculta. Tú estás analizando es la falla del sistema de arranque automático, la falla del controlador de nivel. A que sea oculta o no, eso es otra cosa. Pero parte del análisis de falla del dispositivo que es susceptible a falla oculta. Y comienzas a aplicarle la técnica del árbol, o sea, cuáles son los hechos que demuestran que ese digamos, dispositivo, ese ítem o ese activo físico que es susceptible a falla oculta, falló. O sea, si digamos, mira, por decir que fue falla de la válvula principal de alivio de la planta. Ah, ¿cuáles fueron los hechos? Ah, bueno, que estaba atascada la lengüeta y había deformación del soporte. Eso fue lo que se demostró con hechos que por lo cual falló la válvula. O sea, la reparación, o sea, lo que le reparé a la válvula son los hechos. Y ahí me comienzo a preguntar, ¿y cómo se puede atascar esa lengüeta de ese tipo de válvula? Entonces comienzan a surgir esas hipótesis que son las que voy a tener que validar. Y allí voy bajando en el árbol hasta que identifique la causa física, que a lo mejor la causa física es, mira, que es diseño inadecuado. O sea, esa válvula no es la adecuada para estar allí. Ajá, entonces ahora cambia la pregunta. ¿Y por qué no es la adecuada? Bueno, porque no es la adecuada porque no se cumplió con el procedimiento establecido para selección de válvulas de seguridad de la empresa. Ajá, ¿y por qué no se cumplió con el procedimiento para llegar a la latente? Ah, porque no existe una política de divulgación e implantación, seguimiento y control de ese procedimiento dentro de las organizaciones a cargo de hacer la selección de la válvula. Entonces, te inventé un caso para ver que indistintamente de que esté asociada una falla oculta, yo lo que voy a analizar es el dispositivo que falló. Que haya fallado de forma oculta, igualmente puedo aplicar los 5 por qué, el equipo generador, el árbol lógico, cualquier metodología. ¿Ya? Bien. Saulo Cabrera, nuestro participante Saulo Cabrera pregunta, ¿cómo sugiere cuantificar el impacto de los malos actores que se identifican a través de un análisis de Pareto? Okay. Excelente. Aquí por razones obvias yo lo mencioné, pero no lo podía explicar, ¿no? Pero sí les dije que todo tiene que ser cuantificado en dinero. Entonces, si la empresa tiene una buena cultura de manejo de datos, yo mando a pedir un listado de fallas repetitivas y dentro de ese mismo listado de fallas repetitivas debe tener como mínimo los costos de reparación asociados. Las empresas más serias adicionalmente le colocan las penalizaciones en producción. Pero lo ideal es hacer una tabla que la pueden hacer en Excel y colocan, yo como mínimo, yo normalmente lo hago con columnas de mínimo, máximo y más probable. No mostré casos aquí de ese tipo por tiempo, con distribuciones de probabilidades, para ver el valor más preciso de la oportunidad. Pero entonces tú colocas la falla, tienes que hacer un escenario de tiempo y decir, bueno, voy a analizar esta falla, las fallas en los últimos 5 años de este listado de fallas repetitivas.
porque si lo haces en un solo año no es representativo. Tienes que colocarte un escenario. Claro, si la falla es de alto impacto, tienes que analizarla de una vez y vas a cuantificar, sobre todo si son de seguridad, que hubo lesionados o muertos, se abre hasta un comité de investigación. Entonces, ahí salen de una vez los costos establecidos. Pero yo les sugiero que para esas fallas repetitivas hagan un escenario por lo menos de 3 años, lo ideal es de 5. Entonces colocan mínimo y máximo como mínimo. Dicen frecuencia. El año que se portó bien, ¿cuántas fallas tuve? Y en el año que se portó mal, ¿cuántas fallas tuve? Mínimo y máximo. ¿Ya? Ah, mira, el año que mejor se portó fueron 2 fallas en el año. El que peor se portó tuvo 7 fallas. Global el sistema o si es bien específico, el motor o el sistema de bombeo, todo depende de cómo lo manejen. Entonces ahora luego te vas a los costos, la columna de costos de mantenimiento, y la puedes disgregar. Mano de obra, materiales, contratos, todo lo que puede ser la estructura de costo de mantenimiento. Igualmente lo vuelves a hacer, mínimo y máximo. Ah, mira, cuando tuve la falla de menor costo de mantenimiento, ¿cuánto me costó cada uno de esos renglones? Y lo hago cuando fueron los máximos. ¿Ya? Y así lo hago en impactos en producción, en seguridad, en ambiente, en imagen, todos los renglones que tú puedas colocar, y a eso le vas colocando costos mínimos y máximos. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo con distribuciones de probabilidades? Que yo me puedo ir a opinión de expertos y coloco solamente un valor mínimo, un valor máximo, y eso se me transforma en una distribución de probabilidades donde puedo tomar el 10 percentil, el 90 percentil como mínimo y máximo, o por valores de certeza. Ah, bueno, yo voy a decidir con 70% de probabilidad de éxito. Entonces digo, bueno, tengo 70% de probabilidad de éxito que si resuelvo este problema, voy a ahorrarle tanto dinero a la empresa, porque ya todos los costos los manejé dentro de la distribución. Pero lo ideal es eso, que tienes que ir multiplicar la frecuencia mínima y máxima por la sumatoria de los costos mínimos y máximos. Y esos costos mínimos y máximos no son solamente los costos de mantenimiento, sino los costos de penalización en producción, en seguridad, en ambiente, en imagen, en seguro, etcétera, etcétera. Ya eso va a depender de cómo lo esté manejando la empresa, o sea, las políticas financieras de la empresa, para ver cuáles son todos los elementos que se deben tomar. Pero como mínimo deben estar costos de reparación, impactos en producción, seguridad y ambiente. Como mínimo eso. O sea, si no, es bastante chucuto la parte de cuantificar el impacto de la falla. Bien, doctor Rosendo. El tema es demasiado amplio, muy didáctico usted en sus explicaciones. Lamentablemente es un enemigo tremendo el tiempo. Le agradecemos mucho su participación. Estoy seguro que todos los participantes se van a llevar una muy buena impresión de usted. Bueno, Solo una pregunta muy breve ajá. para usted. ¿Cómo influyen en los costos operativos la aplicación del análisis de causa raíz? Mira, yo les diría que si nosotros realmente aplicáramos el análisis causa-raíz mirando primero el impacto operativo y no el impacto en el mantenimiento, tendría una aceptación excepcional dentro de cualquier tipo de negocio. Porque la razón de ser del sector industrial no es mantener, es producir. Entonces, como dije al principio, asegurar la continuidad del proceso productivo está relacionado con confiabilidad. Pues confiabilidad es la probabilidad de que un sistema, un proceso, se mantenga operativo bajo unas condiciones dadas por un tiempo específico. Entonces, si yo logro cumplir esos tiempos bajo esas condiciones, quiere decir que estoy cumpliendo las metas de producción, las estoy superando y estoy generando mucho dinero. Entonces, cuando yo analizo las fallas que me están impidiendo el cumplimiento de esas metas de producción, entonces quiere decir que le estoy pegando al negocio medular. Pero igualmente,
le estoy pegando a la parte del negocio medular, que es cumplir con las metas de producción y generar dinero a través de las ventas, posicionamiento en el mercado, etcétera. Pero igualmente tengo que reparar las fallas. Entonces también tengo que medir que estoy bajando los costos de reparación. Entonces es un balance. Bajo los costos de reparación e incremento notablemente la producción. Entonces el beneficio, la rentabilidad es mucho mayor. Ese es el enfoque que se le debe dar. Correcto. Hay una última pregunta acá de Fernando Israel. ¿Es necesario optimizar un modelo de ACR corporativo y tener un RCM por equipo? Bueno, estamos mezclando dos cosas, ¿no? Vamos a primero hablar del tema principal, que es ACR. Lo ideal es eso, que la empresa tenga un procedimiento corporativo de análisis causa-raíz. Eso estoy totalmente de acuerdo. Yo he participado en varias, eso sí me lo permitieron decir, en varias empresas petroleras. He sido autor digamos, del procedimiento. De esta empresa de alimentos no me permitieron que diera el nombre de la empresa. Yo diseñé desde el modelo de qué metodología utilizar en función de que fuera alta, media o baja criticidad, pero el procedimiento actual del Canal de Panamá para aplicar análisis causa-raíz y el procedimiento para aplicar RCM, yo fui fui el autor principal de ese procedimiento que lo tienen actualmente. ¿Ya? Ellos sí me permitieron hacerlo. De un taller gigante para reparación de equipos industriales como turbinas, turbogeneradores y compresores, también fui el que diseñé. Entonces sí, hay que tener el procedimiento para que todo el mundo hable el mismo lenguaje y aplique la misma metodología o diferentes metodologías si va a haber un árbol de decisión en función del impacto o tipo de falla, qué metodología utilizar. Ahora, la pregunta de que cada equipo tenga un RCM, bueno, pasa que algunos autores dicen que ACR y RCM es lo mismo. No, y son dos cosas totalmente distintas, que se complementan, sí. Hay una nueva metodología de un gran amigo, y le voy a hacer propaganda sin dar su nombre, que es el RCM-R, que una de las bondades es que dentro de los modos de falla él hace el análisis causa-raíz. Es sencillo el ACR, pero está haciendo ya la causa-raíz del modo de falla. Pero el RCM, su producto final, es el plan de mantenimiento. ¿Ya? En cambio, el análisis causa-raíz son recomendaciones para que las fallas no se vuelvan a presentar. Entonces, pueden haber igualmente recomendaciones de una sola vez y no formen parte del plan de mantenimiento, como pueden haber recomendaciones que sí, sobre todo las que apuntan a la causa raíz física, pero la causa raíz humana y la causa raíz latente no van a formar parte de un plan de mantenimiento. De repente, una que otra para las humanas, pero las humanas normalmente tienen que ver mucho las recomendaciones con formación, con cambio de actitud, etcétera, y eso no está dentro de un plan de mantenimiento. Entonces, ojo con eso. Ahora, si me dices que cada equipo debería tener un RCM, bueno, yo te digo, si lo que quieres es tener un plan de mantenimiento óptimo, sí. Para mí, la mejor metodología es un RCM bien implementado bajo un procedimiento que se adapte a la cultura de la empresa. Y entonces ahí sí. Pero igualmente, así tú tengas el mejor RCM, las fallas se van a repetir. Las fallas siempre van a estar presentes porque el proceso con fiabilidad 100% no existe. Eso es imposible. Entonces van a haber fallas. Entonces siempre vas a tener que aplicar análisis causa-raíz. Indudablemente, si tienes un buen RCM, en teoría, la cantidad de fallas van a ser menores para los activos físicos. Pero les estoy diciendo que esta metodología puede aplicar también para activos no físicos. O sea, para que problemas de calidad, etcétera, etcétera. Le agradecemos vuestra participación, ingeniero doctor Rosendo Huerta, asimismo la atención que han tenido todos nuestros participantes.
Muchas gracias a ustedes, excelentes preguntas. Y bien, ahí están mis correos, cualquier cosa. Si no les respondo muy rápido es porque de verdad vivo algo ocupado, pero en algún momento les respondo. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Permítame, doctor Rosendo, entregarle el certificado emitido por el IPEMAN por su participación en el 20 Congreso Peruano de Ingeniería de Mantenimiento. Ok, muchas gracias, muy amable, excelente. Va a formar parte pues de mi biblioteca como siempre.